Desde mi experiencia como vicepresidenta de la República y también como ministra de la Presidencia, impulsé el diálogo social como el instrumento más válido, más oportuno y más democrático para construir alianzas y acuerdos. Hoy lo que planteo es ampliar esa experiencia sumando todos los diferentes sectores poblacionales según temas y según regiones también, para que logremos avanzar en ese sentido. En aquel momento propuse la creación y coordiné el Consejo Económico Social, el cual se dio mediante diálogo social, impulsando ahí la participación activa de sindicatos, movimiento solidarista, diferentes grupos de la de sociedad organizada, también por supuesto las instituciones del Estado. Participaron también ahí el Consejo Nacional de Rectores y el programa Estado de la Nación. Hicimos finalmente un proyecto de ley y por lo tanto creo firmemente, y es lo que he llevado como mensaje constante a todas las comunidades, es necesario que la ciudadanía se involucre y lo haga de manera muy activa, siempre considerando que el diálogo no solamente nos sirve para transparentar procesos, para lograr afianzar nuestra democracia, sino también para hacer nuestras aquellas posibilidades de potenciar fortalezas, de eliminar debilidades, pero algo que siempre me ha parecido también sumamente importante del diálogo, y es que es el mejor instrumento, es la mejor forma para que el involucramiento de todos fortalezca nuestro país. Bueno, yo siento que precisamente en ese diálogo constructivo, un diálogo político y un diálogo social, ambos tienen que marcar una ruta muy clara. Yo creo que la priorización que se hace necesario y que siento en abandono desde hace mucho tiempo, tener prioridad, tener la posibilidad de señalar hacia dónde vamos. Bien se dice que el que no tiene un rumbo claro y no tiene establecido hacia dónde quiere llegar, puede llegar finalmente a cualquier lugar. Y acá tenemos que evitarlo. Desde la Asamblea Legislativa, efectivamente, tenemos un nuevo contexto que hay, un nuevo contexto político que nos lleva a una Asamblea Legislativa mucho más fraccionada, pero yo creo que con eso es con lo que tenemos también que aprender a trabajar. A mí me correspondió hacerlo como ministra de la Presidencia, en lo que yo diría fue la primera Asamblea Legislativa que tenía una serie de fracciones, obviamente mucho más allá de lo que se daba cuando el bipartidismo era la forma en que se operaba políticamente en este país. Yo creo que lo que tenemos es que adaptarnos al cambio, tener claridad de que cada uno de esos cambios no necesariamente son negativos si tenemos claridad en los acuerdos, claridad en las alianzas que debemos tomar, claras prioridades, claras expectativas de crecimiento. Yo creo que en la política lo más importante es tener claridad, que nuestra responsabilidad es mayúscula porque representamos la voluntad de un pueblo, pero no solamente es un tema de voluntad, sino también de los requerimientos y de las necesidades que tiene. Y a cambio de esto, lo que debemos poner es sobre la mesa cuáles son esas situaciones sobre las que tenemos que trabajar y llegar a esos acuerdos.
Algunas no son innovaciones. ¿Por qué no son innovaciones? Porque en algunos casos, en algunos espacios, lo que estamos dejando o lo que están dejando de hacer es lo que corresponde. Todas las sociedades tienen cambios. Lo que hay que ajustar son las instituciones también a esos cambios. Deben responder las instituciones a los cambios. Y el que la respuesta sea oportuna no solamente tiene que ver con la naturaleza, con los objetivos por los cuales fue creada una institución o un ente del Estado, sino que debe responder también a nuevas formas. Y esas nuevas formas, yo sumaría a ellas, por supuesto, la actuación que tiene el crimen organizado o diferentes formas de delinquir. Yo creo que no hay ningún espacio que esté exento a que lastimosamente la corrupción llegue a tocar puertas. Lo que hay que tener claridad es que esas puertas deben estar cerradas al ingreso de la corrupción y de las diferentes maneras o modos en que ésta se presenta. ¿Qué tenemos que hacer? Para comenzar, tienen que haber jerarcas totalmente comprometidos con que dentro de la actuación institucional del Estado costarricense no se debe de ninguna manera permitir que permeen formas que faciliten actuaciones. Para comenzar, porque así inician, poco transparentes. Es en la opacidad donde aparece la corrupción. Es en la opacidad donde el involucramiento de grupos se va dando hasta llegar entonces a incurrir en hechos como los que nos preocupa. Pero también hay que simplificar trámites, también desregular todo aquello que ataque esta forma y lograr tecnificar, eso es importante también. Bueno, yo creo que para comenzar debo señalar lo siguiente. Nosotros hemos hablado que nuestro norte claro va a ser poner a producir Costa Rica. Para poner a producir Costa Rica efectivamente tenemos que revisar cuáles son las diferentes modalidades también que existen en el país. Tenemos que dinamizar la economía. Para dinamizar la economía efectivamente en todos los diferentes sectores, cualquiera sea el tipo de economía, nosotros tenemos que facilitar. Uno, nuevamente recuperar la confianza en el inversionista. Dos, y este es un punto muy importante también, tenemos que facilitar que las cosas se den. Tenemos que facilitar que las personas que producen continúen haciéndolo. Tenemos que facilitar que las empresas encuentren un contexto favorable para ello, y esto pasa también para cualquiera sea el tipo de economía en el que se esté, estas tengan facilidades. Debemos abrir los espacios para que a nivel de todo el país, en todas las diferentes regiones del país, tengamos la posibilidad de que esas inversiones estén ahí presentes. Es la única manera de combatir lo que hoy más preocupa a las personas. Por un lado, el desempleo en ese campo económico es el desempleo lo que más preocupa, y que tiene también, por supuesto, que ver con la facilidad que demos de que las empresas funcionen, sea en zona franca o no. Nosotros tenemos que llevarle la posibilidad de que aquellas economías que se encuentran en otra forma tenga opciones también de crecimiento. Muy claro, un gobierno facilitador, un gobierno que contribuya con que ellos tengan accesos a créditos. Pasar de la informalidad a la formalidad es sumamente importante también. Son muchas las acciones que tenemos que desarrollar.
Quienes se encuentran en la informalidad no es que quieren ser informales. Lógicamente las cosas no se facilitan para ello. Este es un país que es un país muy caro. Es un país en el cual nosotros necesariamente debemos trabajar por bajar los costos también de operación de las empresas, de los emprendedores, de esos pequeños empresarios que todos los días tienen que hacer un esfuerzo muy grande por mantener sus empresas abiertas, por dar empleo también y todos al final para producir. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si nosotros queremos pasar de la informalidad a la formalidad, debemos considerar, uno, la Caja Costarricense de Seguro Social. La Caja necesita ampliar la cantidad de personas que se encuentran cotizando en el régimen, pero para ello tenemos que facilitarlo. Tenemos que considerar que si una persona viene empujando un emprendimiento desde hace 5 años, que a veces sin ningún tipo de ayuda lo está haciendo y está creciendo, y llegó el momento en que puede comenzar a pagar sus cargas sociales, no podemos irnos en el tiempo y retroactivamente hacer los cobros sobre eso. Tenemos que facilitar ahí. Si nosotros tenemos una persona que quiere comenzar a formalizarse ante el Ministerio de Hacienda con lo correspondiente, facilitemos también. Nosotros no podemos acosar a quienes producen. Tenemos que facilitarlo porque también es un hecho que la informalidad golpea a quienes están en la formalidad, a quienes se encuentran sosteniendo nuestro sistema, pagando todas las cargas correspondientes. Entonces ahí tenemos que buscar un justo balance, pero ese justo balance con equidad, con inclusión, poniendo a Costa Rica a producir. El Estado costarricense, a raíz de los malos manejos financieros que lamentablemente hemos tenido en las últimas administraciones, nos ha llevado a tener un espacio fiscal muy reducido. Pero dentro de ese muy reducido espacio fiscal tenemos que priorizar. Y un tema prioritario, por supuesto, es trabajar en la conectividad. Tenemos que trabajar en ella y tenemos además que lograr que nuestras familias, que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan acceso y por lo tanto debemos facilitar también que cuenten con los instrumentos, con las herramientas suficientes para hacerse de esa conectividad. Nosotros tenemos acá además, y fue muy claro en la pandemia, cuando se toma la decisión de firmar un decreto y mandar a la mayoría de jóvenes estudiantes a la virtualidad. Y yo siempre me pregunto, ¿cuál virtualidad si no había conectividad? Tenemos por lo tanto que avanzar en programas que nos permitan conectividad para escuelas, conectividad para las familias. Tenemos que priorizar los recursos y tenemos que cumplir con algo que yo me rehusaría absolutamente a pensar, y es perder generaciones completas, porque hoy tenemos alrededor de 500,000 de niños y jóvenes que la falta de conectividad implicó dejarlos sin formación y sin capacitación. Y esto no es posible, lo tenemos que enmendar. Tenemos por ello que llegar a grandes acuerdos de una reforma educativa que necesita de conectividad. Tenemos que llegar a acuerdos con los cuerpos también de docentes, porque con ellos tenemos que hacer esa reforma. Tenemos que trabajar muy fuerte porque ya se estableció algo. El trabajo también necesita de esa conectividad.
Nosotros tenemos que avanzar para comenzar en Hacienda Digital. Este es un proyecto que se impulsó, es un proyecto al cual se ha sumado una suma aproximada de 150 millones de dólares que pondría todas las diferentes bases y programas que tiene el Ministerio de Hacienda a trabajar en armonía, siendo que al día de hoy lamentablemente eso no se da. Existen alrededor de 30 diferentes programas que se desarrollan en el campo sin posibilidad ni siquiera de tener realmente conexión y de hablarse entre sí. Yo creo que eso resulta un punto fundamental. Pero me parece que además de esto nosotros tenemos que dar el músculo suficiente para que haya una verdadera recaudación de impuestos también. Si tenemos un Estado con una situación financiera sumamente deficitaria en el manejo, si tenemos una situación financiera que a todos nos está golpeando, tenemos por supuesto también que hacer lo correspondiente en la recaudación de los impuestos. Por supuesto, considerando siempre que tenemos que poner un país a producir y que esto no se trata de acosar, lo que se trata es de lograr que las finanzas del Estado se nutran adecuadamente y evitar la evasión que mucho se está presentando. Y que además cuando esta se da, tenemos una situación perversa que se va presentando, porque entonces los dineros que están saliendo están dejando en desventaja el país, porque esto tendría que ser una mayor inversión a nivel nacional. Yo creo que tenemos que comenzar a ver la conexión que se tiene en los diferentes quehaceres económicos, sociales y de las instituciones para lograr un beneficio país. Bueno, yo creo que acá hay escenarios que, si bien tienen una gran relación, tienen también su diferencia. Por un lado tenemos uno, que es la obra pública, que tenemos que realizarla, que tiene que ser una obra pública lógicamente dentro de un proceso, dentro de una serie de actos procedimentales que se van realizando y que tienen que ser transparentes. Eso por supuesto es necesario, y para eso lo que tenemos que hacer es, por un lado, cumplir con el ordenamiento jurídico, y por otro también hacer ciertas variaciones, como por ejemplo el que pueda ampliarse constantemente las obras y el costo de estas en un porcentaje tal que esto resulta absolutamente inconveniente, porque entonces se arranca con una obra de 30 millones, por poner simplemente un ejemplo, y luego se cambia en el camino señalando que por imprevisto nos lleva una obra a más de 40 millones de dólares, por ejemplo. Este es un tema que hay que cambiarlo porque tiene que haber un control. Pero por otro lado, la obra pública es absolutamente necesaria. Cuando nosotros hablamos de la infraestructura, esta tiene que ver con desarrollo, tiene que ver por supuesto con la posibilidad de que el país produzca en los diferentes campos y que mejoremos distintos sectores. Sin duda, igual que en la tecnología, esas nuevas vías de comunicación son necesarias, también las vías de comunicación, las carreteras, toda obra de infraestructura es también necesaria. No podemos permitir, por supuesto, y ahí tenemos que evitar que hayan hechos de corrupción, con auditorías que sean mucho más independientes, con la posibilidad de accesar y dar seguimiento, y para eso la tecnología puede transparentar los procesos. ¿Cómo tenemos que hacerlo también? Mediante alianzas público-privadas. Tenemos que buscar ahí los recursos que el Estado no tiene.
Yo lo que siento es que tenemos acá una gran ventaja. En este momento ya tenemos una cierta curva de aprendizaje en torno a la regla fiscal. Hemos tenido en estos últimos meses mucho que observar en cuanto a cambios que se vienen dando, tanto por razones de prioridades que se van estableciendo y que de alguna manera la regla fiscal ha estado en el centro de la discusión política también. Yo siento que ahí es tomar esa curva de aprendizaje que se tiene, en qué se ha fallado, cuáles son las cosas que tenemos eventualmente que ajustar y con esto, por supuesto, entonces revisar de esa regla fiscal cómo es que se contextualizó en aquel momento, qué es lo que eventualmente debemos variar en el contenido que ésta tiene, porque sí debemos aceptar, es necesaria. La regla fiscal es absolutamente necesaria porque pone un orden. Hay ocasiones en que podemos contar con un gobierno responsable, que priorice, un gobierno que tome en sus manos cuáles son las áreas en las que tenemos que avanzar, pero lastimosamente hay otros gobiernos que se alejan de esa responsabilidad y para ello fue establecida la regla fiscal. Nosotros tenemos que pensar en que cada espacio, cada momento de la vida del país es diferente. Nosotros no podemos aplicar siempre de una manera general, uniforme, una misma medida. Hay ocasiones en que, como ahora, la educación, por ejemplo, resulta prioritaria. Tenemos que impulsar todo lo que sea necesario que nos lleve a empleo a la familia costarricense. Tenemos que pensar que tenemos que poner una economía a crecer y sobre eso entonces tenemos que priorizar. Para comenzar, creo importante señalar que en OCDE ocupamos un lugar que no resulta para nada un orgullo para Costa Rica. Estamos en el último lugar en igualdad. Y esto tiene que ver mucho con la pregunta que se formula. Yo siento que lastimosamente desde hace mucho tiempo hemos abandonado políticas públicas que nos acerquen a buscar una mayor igualdad, que esto se vea reflejado. Cuando se está imponiendo alguna nueva carga, cuando hay un nuevo impuesto, estos pueden verse eventualmente reflejados en el tanto que esos impuestos nos lleguen para llevar desarrollo. El problema que estamos teniendo acá es que lo que estamos apenas logrando con nuevos impuestos es pagar de alguna manera el déficit que tenemos tan amplio, pero un déficit que no solamente se ubica en lo financiero, sino que es un déficit en tomas de medidas que sean oportunas y que eso está causando una presión muy alta, una presión que se ve reflejada efectivamente en una desigualdad galopante en el país porque no están llegando. No se está llegando ni con la educación que corresponde, no se está llegando con aquel desarrollo que incluya a todas las diferentes regiones del país. Nosotros tenemos ahí un déficit de atención y ese déficit de atención de esas regiones, de esas personas, está viéndose afectada precisamente porque el impuesto que se genera no es un impuesto que lleve aparejado desarrollo, sino tan solo se va cubriendo los problemas financieros que tiene el país. Nosotros hemos planteado una reforma educativa integral
De hecho, estamos trabajando a lo largo y ancho de todo el país con grupos de educadores, porque además, por supuesto, que toda reforma educativa debe hacerse con los educadores. Son parte activa de este proceso y también se han visto afectados ante eso que yo llamo no solamente abandono de la educación, sino la indolencia que se ha tenido con la educación. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros necesitamos, por un lado, lograr llevar educación dual, tenemos que hacernos de más colegios técnicos, tenemos que sumar efectivamente a la educación el pensar en obtener bachilleratos internacionales que abran puertas cada vez a más jóvenes también. Tenemos que hacer de la educación la formación justa de un ciudadano también mucho más amplio, más integral, menos violento, más democrático. Tenemos que trabajar mucho también ahí en ese espacio. Tenemos que lograr que nuestros jóvenes sean estudiantes para el mundo, porque en el mundo están las oportunidades. Pero también tenemos que trabajar en estos que quedaron excluidos ante ese llamado apagón educativo que se dio. Y ahí es donde tenemos entonces que hacernos de las mismas herramientas tecnológicas para lograr con ellos empatar. No podemos dejarlos como generaciones perdidas. Y ahí es un proyecto, un planteamiento totalmente distinto. Nosotros tenemos que fortalecer todos los proyectos existentes en materia de educación a distancia también. Tenemos que buscar que la tecnología sea el instrumento, pero no se nos va a quedar nadie atrás. En la caja vamos a necesitar además la revisión en diferentes campos. Efectivamente, en listas de espera, la proyección que se hace nos lleva a pensar de que hay espacios determinados según materia y especialmente cuando son especialistas, que es un número reducido. Estamos pasando de listas de espera que se tenían de 12, 18 meses, 24 meses a prácticamente el doble. Tenemos además acá una caída importante a considerar que trata de la medicina preventiva. La pandemia afectó mucho y afectó en muchos campos, pero además de eso efectivamente también tenemos rezagos del modelo mismo que tenemos en el país, y ahí tenemos que trabajar porque tenemos que agilizar las cosas, pero además considerar que en este momento la Caja Costarricense de Seguro Social está teniendo ingresos menores porque tenemos un descenso también en el número de asegurados. Acá tenemos una brecha importante también que cubrir. Tenemos además poblacionalmente, pasamos de una pirámide que era prácticamente perfecta a una nueva forma donde las bases, por lo tanto, que se tienen del número de personas que contribuyen a la caja ha disminuido también. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Las alianzas público-privadas van a ser sin duda alguna una manera importante de lograr hacerse de que esas listas de espera no afecten tanto la salud de las personas. Tenemos muchísimos enfermos además que se han ido complicando y agravando en su situación porque muchas citas en su momento tuvieron que dejar de lado. Así es que tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar muchísimo también en listas de espera para operaciones. La caja necesita de un trabajo integral.
La única manera que tenemos nosotros de asegurar la sostenibilidad financiera es lograr que más personas ingresen al régimen. Y para ello nosotros tenemos que hacer cambios dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los acuerdos que se tomen por la Junta van a ser fundamentales también. Pero yo creo que no debemos dejar de observar que tenemos también que remozar la caja y revisar también los procesos que a nivel interno se tienen. Por ejemplo, tener médicos, especialistas también trabajando horas en labores meramente administrativas no solo no se justifican, sino que resulta muy oneroso. Tenemos que buscar al lado de esto posibilidades de que sea personal administrativo el que se encargue de muchas de estas labores para que así los médicos hagan su trabajo, y su trabajo es aumentar la cantidad de pacientes que también están observando. Ese es un elemento importante. Otro elemento importante, por ejemplo, y que es de diario comentario, es cuando se señala: me operan en tal fecha, pero comienzo a guardar el espacio desde casi una semana previa. No se justifica de manera alguna que un costo de esta naturaleza se esté dando en la Caja Costarricense de Seguro Social. Necesariamente tenemos que empatar tiempos, movimientos, tenemos que hacer de la Caja de Seguro Social una institución mucho más eficiente, mucho más efectiva. Y tenemos que darnos cuenta de que la institución por sí misma tiene un costo muy elevado. Así es que uno de los puntos importantes es gerenciar adecuadamente la institución. Mire, lo primero es hacernos de un equipo de trabajo que responda al sector. En cada diferente lugar al que hemos ido, la queja constante es el abandono tan grande en que está ese sector. Nosotros tenemos primero que trabajar en un programa que se adecue a los diferentes sectores que hay también, son subsectores. Nosotros no podemos ver el sector como un todo, tenemos que llevar políticas que de alguna manera se acerquen también al pequeño agricultor, al mediano, al más grande, al que es agroexportador. Nosotros tenemos que hacer planes y programas que respondan a esas diferentes necesidades y requerimientos también. No podemos pensar tampoco que cada uno de estos subsectores o productores de un área específica tienen las mismas necesidades. Hay algunos puntos y comunes. Tenemos que trabajar para ello, por ejemplo, en que haya una mayor posibilidad de crédito, que haya una mayor posibilidad de que ellos tengan acceso también a los avances tecnológicos que a nivel del mundo se está teniendo. Y para eso tenemos, por supuesto, entonces, políticas públicas, tenemos que tener también un mayor acompañamiento técnico. En este momento, solamente en fertilizantes, se está pasando en estos días a incrementar el costo en un 200%. Por lo tanto, tenemos que dar respuesta a eso. Esa seguridad alimentaria es un elemento muy importante. ¿Qué es lo que queremos y necesitamos producir? ¿Cómo acompañar efectivamente a quienes están haciendo esa labor? Ese es un trabajo importante, pero que, repito, lo primero que tenemos que hacer es nombrar, designar equipos conocedores y con experiencia en el campo. Para comenzar, inicio señalando
En los temas ambientales no es una opción lo que tenemos, realmente tenemos una obligación de proteger el ambiente. Tenemos que protegerlo, tenemos que tomar una serie de medidas que nos permita avanzar inclusive en líneas también de un mejor ambiente desde diferentes niveles. Energía. Tenemos que trabajar en el tema de energía. Nuestro propósito es privilegiar efectivamente energías limpias, energías verdes. Nosotros tenemos que lograr un balance importante entre el desarrollo y el ambiente. Tenemos que lograr avanzar con pasos muy firmes, pero también esos pasos firmes conllevan cambios también institucionales. Nuevamente volvemos al tema de la necesidad de tener coherencia entre lo que nosotros hemos tomado como una responsabilidad a nivel internacional, lo que estamos haciendo a nivel nacional en todos los diferentes campos, en todos los diferentes espacios, porque no solamente es cumplir y avanzar con lo mínimo. Nosotros tenemos que educar efectivamente nuestra población, eso inicia desde las escuelas. Nosotros tenemos que trabajar institucionalmente, eso conlleva políticas públicas también. Tenemos que lograr hacerlo con los gobiernos locales, con la sociedad civil, eso implica alianzas, acuerdos. Nosotros tenemos que trabajar de manera unida también a nivel internacional con los avances que se están dando y que resulten aplicables para el país. Tenemos ahí, por lo tanto, un reto muy importante: armonizar, articular, llevar desarrollo y llevar protección al ambiente también. Nosotros debemos aprovechar al máximo esa adhesión. OCDE en todos los diferentes campos tiene la maravilla de una experiencia que se ha ido dando en múltiples países. La gran ventaja que nos da esto es traer esa experiencia a Costa Rica traducida en buenas normas, en buenas prácticas, que lo lleva a todos los diferentes campos también, porque lo que se quiere es que el gobierno sea también un gobierno más eficiente, más efectivo, y esto nos lleva también a considerar que en temas de corrupción, por ejemplo, también la OCDE nos señala buenas prácticas para lograr, por ejemplo, en el caso de las contrataciones, de licitaciones de empresas públicas del Estado, tiene también esas buenas prácticas que se ven reflejadas. Yo creo que cuando tenemos la posibilidad de traer experiencias que pueden sumarse a lo que estamos haciendo y que estamos tratando de cambiar desde nuestros planteamientos, eso va a ser muy importante. Por lo tanto, en una posible administración que tendríamos, nosotros estaríamos en la mejor disposición de continuar avanzando. Si el país hizo un esfuerzo por muchos años hasta lograr ser parte de la OCDE, lo que es importante ahora es lograr que su experiencia sea parte de un modelo que lo que quiere es gobernar para los ciudadanos, cubriendo sus necesidades, sus requerimientos, trabajando con todos los diferentes sectores y desde las diferentes regiones del país. Sabemos que esto, sumándose a una buena práctica que sume los esfuerzos privados, vamos a lograr hacer una buena amalgama.
primero es dimensionar que el problema que tiene el país es un problema mucho más grande. Necesitamos unas medidas que resulten integrales. Esa integralidad de las medidas implica acuerdos con los tres poderes de la República. Tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial tienen que hacer un frente común ante una situación que está golpeando todos los diferentes sectores poblacionales y que además lo hace de diferentes formas. Cuando nosotros hablamos de la llegada de esas organizaciones criminales al país, nosotros tenemos que considerar que no es solamente la violencia lo que se acompaña, es también el lavado. Hay nuevas formas de delitos que nos están afectando, pero que además hace muchos años el cambio que se viene dando en la operación de esas agrupaciones se ha venido sintiendo en el país. Yo no siento lamentablemente que desde todos los sectores se haya dado la respuesta oportuna. Y además considerar esto, en ocasiones se abandonan las tomas de decisiones sintiendo que es en los cuerpos policiales en los que se va a encontrar el muro de contención a estos cambios, y eso no es así. Los cuerpos policiales son una respuesta, son parte de las acciones que se tienen que emprender, pero no son el todo. Nosotros estamos dejando de observar políticas que deben ir muy claras, guiadas desde diferentes campos, desde campos migratorios. Tenemos que observar también los permisos que se van dando en diferentes campos, las representaciones que se hacen. Todo es parte de esta problemática. Para comenzar, debemos observar lo siguiente. Hace mucho tiempo se ha abandonado el sistema carcelario en todo lo que respecta a infraestructura, y ese es un tema fundamental porque también debemos considerar que pasa por tomar en cuenta que los derechos humanos de los privados de libertad y de las privadas de libertad también tienen que ser respetados. Si nosotros consideramos que estas personas por diferentes razones han visto limitada su libertad, eso no implica tampoco que vivan de manera infrahumana como está sucediendo en muchas cárceles del país, aún en aquellas que son cárceles de paso, celdas de paso, conocidas así porque es por 24 horas, por 48 horas que se supone una persona va a estar detenida ahí, y que tiempo atrás observamos, como en el caso de las celdas del OIJ, resulta que estaban no solamente con una cantidad absolutamente más alta de aquella para las que fueron construidas, sino que además tenían 3 semanas algunas de estas personas de encontrarse en ese lugar. Eso, por ejemplo, no puede ser. Yo lo que considero al lado de esto es que, por supuesto, tenemos que verlo de una manera más amplia. No solamente es el lugar, el espacio físico, sino también los órganos que al lado tienen que ver con la libertad de las personas ante alguna posibilidad o alternativa que se presente. Ahí tiene que reforzarse los equipos para que esto realmente responda a que hay una posibilidad de dar libertad a alguien y no que se da libertad porque tampoco hay espacio. Estas son cosas que no deben sumarse. Lo que estamos hablando acá, en resumen, es de la seguridad de los ciudadanos, pero también de los derechos de los privados de libertad.